Entonces yo conversando le digo, y que me ve talle de predicador, le digo, tratando de excusarme, ¿no? Entonces me dice, y usted me ve talle del pastor. Entonces, y algo cayó en mí que no se trata de que si tienes talle o que si, si puedes, sino que es la voluntad de Dios. Y que no se trata de que si puedo, sino que, como me dijo un hermano en una ocasión, hay que ser atrevido a veces, hay que creer en que es Dios en la persona, es Dios que hace la obra. Amén. Gracias a Dios por el privilegio. Y así pues, Gloria al Señor. no digo gracias al pastor porque muchas veces nos ponemos como los católicos que ponen amuletos, dicen gracias a Dios y a la Virgen. Así a veces sonamos nosotros cuando decimos gracias a Dios y al pastor. Pero sabemos que los privilegios vienen de Dios y Dios se los pone a los pastores. Amén. Así pues quiero llevarlos al libro de Génesis 50. Capítulo 50. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 24 al 25. Vamos a tomar como base esta parte de la escritura. Amén. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios de gloria, por el privilegio que me has permitido, Dios mío. Sea usted, Dios de los cielos, guiando mis palabras, Dios mío, que sea de edificación a cada uno, Dios mío. Sea usted, Dios mío, guiando, Dios amado, nuestro espíritu, Dios mío. Que a través de tu palabra, Dios mío, podamos ser bendecidos, Dios amado. Ya que ese deseo es que hemos traído, Dios amado, de escuchar tu palabra, Dios mío. De ser aconsejados, Dios mío, de gloria, Padre. Dios de los cielos, necesitados somos, Dios mío, Padre de los cielos. Usa, Dios mío, amado, mis labios, Dios mío, amado, Cristo de gloria, para bendecir, Dios mío, amado, santo. Que mi boca, Dios mío, amado, sea para bendecir tu nombre, Dios mío, eterno. En el nombre de Jesús, amado Padre, te lo pedimos, Dios mío. Bendice tu palabra, Dios mío. Cubre a cada hermano con tu sangre, Dios amado, que podamos, Dios mío, ser guiados a través de tu Espíritu, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido, amado Padre. Amén. Aleluya. Estaba meditando, amén, en esta palabra y aquí nos habla del proceso de José, y no encontraba la forma. Sentía algo en mí que tenía que ponerle un tema, pero y yo meditaba, ¿y qué tema le pongo? ¿Qué tema hago? Decía yo, y yo le pedía a Dios qué tema. Pero entonces, meditando en los tiempos, como tema yo le puse dejados atrás. Y yo sé que le va a parecer un poco raro y quizás no le haya razón. Pero mientras yo meditaba en esta palabra, así como yo lo sentí cuando yo decidí, pues, sentí ponerle este tema, y yo meditaba en muchas personas, en muchas vidas, de que en un tiempo estuvieron en los altares predicando, dirigiendo, y que ahora en la actualidad no están sirviendo a Dios. Aleluya. Entonces, y Dios me ponía dos personas en mi mente que para mí fueron de gran ejemplo cuando yo vine a este país y dejados atrás. Yo decía, ¿por qué y cómo? Entonces, así como Dios me lo ponía a mí que meditar bajo este tema, yo le voy a pedir a usted que medite en alguna persona que quizás usted conoció, que estuvo en el evangelio, que quizás predicaba, que dirigía en la iglesia, que tenía grandes privilegios, que Dios lo usaba y que cuando hablaba el pueblo se gozaba. Amén. Así como Dios me lo hacía sentir a mí, yo quiero que usted medite si conoce una persona
que en un tiempo le sirvió a Dios y que ahora ya no le sirve a Dios, y que mantenga en su mente esa persona. Amén. Así como Dios me lo hacía sentir. Meditando en todo el proceso y en la vida de José, nos damos cuenta, amado, de que José prácticamente, quizás él no quería o no sabía que en el futuro iba a ser un gobernador, o que iba a servir a sus hermanos, o que Dios lo estaba usando de esa manera para que en el presente fuera de bendición para sus hermanos. Y si meditamos en la vida de José, el proceso que fue primero vendido por sus propios hermanos, luego llevado a la cárcel, todos conocemos la historia que se le levantó una mujer y que fue llevado a la cárcel a causa de una difamación. En la actualidad, amado hermano, quizás nosotros también estemos o esté pasando alguna vida este tipo de procesos, y quizás no lo entendamos, y quizás no podamos discernir que es Dios que quiere hacer algo en nuestra vida. Y José de esa manera fue llevado hasta el punto de que un día Dios lo honró en lo que le quería honrar. Pero lo que yo te quiero decir es de que si tú quizás en este momento estás pasando situaciones difíciles, que no te rindas y que no te canses, o que no desistas. Y vemos cómo José fue tentado, fue llevado hasta aquella tierra, e incluso hasta ser encarcelado. Amén. Aleluya. Pero en el 24 dice, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitaréis, Aleluya. y haréis llevar de aquí mis huesos. Y en esto es lo que yo me quiero enfocar, de que nosotros, como la iglesia, cómo está empezando y cómo se está desarrollando, quizás en el caminar nosotros podamos ver muchas situaciones similares a esta. Quizás en el caminar nosotros podamos tener estas personas, quizás que sirvieron o que han servido, y que el día de mañana espiritualmente han muerto. Pero vemos que José dice: Jehová os visitará y hará llevar mis huesos de aquí, nos hará sacar mis huesos de aquí. Quizás en el proceso, en el caminar, nosotros podamos ver o hemos conocido de esta manera personas que espiritualmente están muertas espiritualmente, y que anteriormente han servido a Dios. Así espiritualmente podemos verlas, pero lo que el Dios nos quiere dar a entender en esto es de que nosotros, aunque veamos una vida que quizás ha servido, nosotros podamos llevarlos en oración, aunque creamos que ya no hay esperanza para esa vida. Amén. Aunque quizás la podamos ver destruida, quizás anteriormente, antes de servir a Cristo, quizás tenía su problema, quizás en vicios, en drogadicción, y quizás volvió de regreso, y tipificando espiritualmente que esta vida ya no está sirviendo a Cristo, que espiritualmente ha muerto. Que nosotros como iglesia, como el ministerio en crecimiento, como está creciendo la iglesia, que podamos llevar esta vida siempre en oración. Amén. Que podamos ayudar siempre por estas almas, porque a veces cuando el enemigo ataca las vidas, es fácil a veces señalar, criticar a aquella persona, pero lo que no es fácil es vivir la situación de esa persona. Amén. Y quizás nosotros podamos leer en la escritura de que a José era fácil porque lo leemos fácil, pero no sabemos en el término de sus emociones o sus sentimientos, cómo él se sentía a través de ese proceso que fue llevado. Amén. Y quizás nosotros podamos entender esto, pero muchas veces, si no estamos en el lugar de aquel hermano, si no nos ponemos en el lugar de aquella vida,
Nunca vamos a entender lo que se siente, nunca vamos a sentir el dolor de que siente aquella Gloria a vida. Dios, Y allí es donde la iglesia o como el ministerio, como se es desarrollado como tema de predicando el evangelio a las naciones, es donde tiene que tener ese enfoque en no destruir aquellas vidas. Amén, así es. En no desecharlas, porque prácticamente en estos tiempos muchas veces nosotros señalamos y es fácil. Amén. Señalamos porque decimos, y era predicador y es predicador y cómo predicaba, pero en el proceso que Dios llevó a José, quizás en ese proceso muchas veces muchas vidas van a ser llevadas y quizás en ese proceso no puedan resistir y caigan en cárceles espirituales, como José cayó en una cárcel literal. Amén, así es. Y para continuar, quería llevarlos a Éxodos 13, 19. Dice 13, 19 de Éxodo. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que esto es lo que la iglesia en estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos debe de hacer. Amén, De no dejar aquellas vidas en Egipto, como José que había pedido y había dicho que Dios los iba a visitar y hizo juramentar al pueblo para que los sacaran de Egipto. Y si hemos leído esta historia, sabemos de que los huesos de José fueron enterrados en Siquén, y Moisés era un líder, y ese líder fue el que los sacó y dijo, como había dicho José, así él sacó sus huesos y los llevó. Amén. Como iglesia de Jesucristo, así estamos nosotros también llamados a hacer lo mismo, a tomar esa iniciativa. Amén, así Y es. enseñar a los demás a que también seamos así todos. Aleluya. En una misma mente y un mismo corazón, un mismo espíritu, siguiendo la visión del pastor. Sabemos que cuando yo hablé con el pastor que yo me iba a congregar acá, el pastor me dio su punto de vista, la visión que él tenía y todo, y a mí me gustó y desde ese entonces yo me enfoqué en esa misma visión. Y cuando nosotros seguimos esa visión, nunca vamos a perder el rumbo a donde nosotros queremos ir. Aleluya. Sea quien se quede, sea quien sea, nosotros vamos a seguir la visión, el objetivo, hasta culminarlo juntos. Y el final va a ser hasta que un día volemos con Cristo a los aires. Amén. Siguiendo con el tema, amado hermano, Dios me hacía ver esto y yo meditaba y decía yo, pero es que es difícil a veces. Es difícil porque nosotros, no sé usted cuánto tiempo tenga de caminar en el evangelio, al menos yo nací en un hogar cristiano y he conocido tantas vidas, tantas personas que tenían grandes ministerios, que cuando oraban el pueblo se gozaba, que cuando predicaban las vidas se administraban, que tenían don de profecía y discernían, amén, y tenían un gran conocimiento, y era difícil de que una persona que anduviera mal se colara porque el mismo Espíritu se los revelaba a ellos. Amén. Pero que un día les llegó la debilidad y sucumbieron. Pero la iglesia lo que hizo quizás fue señalarlos, criticarlos. Nunca hubo alguien que los ayudara. Y si hubo alguien, nunca fue de la manera correcta, porque quizás siempre fue juzgando sus errores, sus faltas. Y la iglesia ahora en día, la palabra nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Y que solo los violentos son los que lo van a arrebatar. Sí, amén. Pero la violencia en sí es arrebatarle esas vidas al enemigo. Que usted no pelee con su hermano con violencia, como tal lo dice la palabra, sino que pelee contra el enemigo con esa violencia. Violencia es con ese coraje de enfrentarse, de decirle al enemigo, esa vida tiene que ser restaurada, esa vida tiene que volver de regreso a servir en la iglesia. Amén. A predicar como predicaba antes, y Dios lo puede hacer, porque Dios puede hacer vivir y levantar los muertos, amén. Amén. Aún hasta los mismos huesos
muertos, Él los puede hacer revivir. Así es. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando este día, que nosotros debemos de tener esa visión. Porque pasa algo, amado hermano, que nosotros oramos porque las vidas se restauren, oramos porque las almas vengan, pero cuando ya están en el caminar de Dios, cuando ya están en las iglesias, a veces nosotros mismos somos los que los señalamos, nosotros mismos somos los que los criticamos, nosotros mismos somos los que los herimos. Dice la palabra que en un proverbio que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice la palabra. Amén. Esto que quiere decir que a veces nosotros podemos herir a alguien desde el púlpito, y a veces nosotros mismos somos los que oramos porque las vidas se salven, y nosotros mismos somos los que latigamos el cuerpo de Cristo de arriba. Amén. Así Y es. eso no debe existir en la iglesia. Amén. Porque la palabra dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y si Cristo no vino para condenar al mundo, ¿por qué nosotros vamos a estar condenando aquellas vidas? Cuando nosotros tenemos que ser de ayuda, de restauración para ellos, de consejos, de levantarlos, de ayudarles. Yo no sé, quizás o no sé si usted en alguna ocasión, o quizás nunca le haya fallado a Dios. Aleluya. Pero dice la palabra que nosotros, antes de sacarle la paja antes de sacarle la paja a tu hermano del ojo, hay que sacarse primero la viga de uno. Amén. Que la que anda en usted. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que antes de usted señalar a un hermano, antes de usted señalar a una vida, examínese primero. Amén. Y cuando usted se examine, usted se va a dar cuenta de todos los errores que tiene, y se va a sentir descubierto delante de Dios, y no va a sentir el valor de señalar a aquella vida. Amén. No va a sentir, porque el mismo Dios lo va a reprender y va a decir, ¿cómo es que está criticando? ¿Cómo es que está señalando? Y Dios lo conoce a usted. Así, amén. Y a veces nosotros así somos como los hipócritas, fariseos, pues. La Biblia dice que en una ocasión estaba un publicano y un fariseo, y uno se oraba y él se jactaba de todo lo que hacía, que diezmaba, que esto y todo, y que quizás que era un gran predicador, que cuando se subía arriba él hacía descender fuego del cielo. Pero había uno que él llegó a humillarse de Dios. Los dos volvieron justificados, dice la palabra, pero uno por sí mismo y el otro por Dios. El que se humilló a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Yo le pedí que mantuviera una persona en su mente, que si usted conocía una persona en su mente, la mantuviera en su mente. Amén. Y espero que esté meditando en esa vida. Quería llevarlos a Ezequiel. Vamos a leer este pasaje que es bien conocido, Ezequiel 37, donde nos habla del valle de huesos secos. Amén, lo voy a leer. Voy a empezar a leer desde el principio, y mientras tanto yo lo voy leyendo, yo quiero que usted medite en esa persona. Y así como Ezequiel fue traspuesto en el espíritu a ese valle de huesos secos, usted también va a ser traspuesto en su mente. El mismo Dios se lo va a revelar. Y no solo le va a mostrar uno, sino quizás muchas vidas. Mucho. Yo cuando meditaba en esto, yo me empecé a acordar de muchas vidas que yo he conocido, tanto aquí como allá en mi país. Como les decía, a medida yo lo vaya leyendo, yo sé que Dios le va a revelar en su mente. Dios se lo va a empezar a mostrar a usted. Dice el 37, la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo sé que Dios lo está poniendo en medio de ese valle de huesos secos a usted también. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos de gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Es algo que nosotros quizás no podemos, gloria a Dios, decir, sí, esas vidas van a ver, pero sí podemos orar por esas vidas. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos
a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Espíritu tiene en minúscula, por tanto es el espíritu de humano en ellos. Y pondré tendones sobre vosotros y haréis subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, otra vez espíritu de la persona. Amén. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Le está hablando a esos espíritus, a esas vidas. Amén. Profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba. Yo sé que a usted Dios le está dando la certeza y la seguridad en su corazón y la fe de que esa persona, de que usted empezó a meditar desde el principio, Dios le está haciendo ver que creer de que esa vida va a ser levantada. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Todavía no había vida en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y diles, espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y aquí ya está la exclamación, y aquí ya está la invocación al Espíritu de Dios. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo de donde él estaba. Aleluya. Yo no sé si usted, cuántas personas en su mente se le han venido desde que usted tiene conocimiento, desde que usted ha sido cristiano, de que han estado sirviendo en el Evangelio y que ahora ya no están. Yo no sé si usted ha contado siquiera unos 30, pero yo cuando meditaba yo conté quizás no los conté a totalidad, pero Dios me hacía ver muchas personas y me hacía sentir aquellas personas que en una ocasión me recordaba que en la iglesia había un varón de que Dios le dio una visión y era sobre una persona, y esa visión se fue dada así como él la recibió. Era sobre una joven. Y me traía en mi mente que ya no sirve a Dios en este momento. Se apartó. Nadie sabe a veces por qué cuando Dios usa tanto a las personas, por qué se determinan a veces a perderse, o el mismo diablo quizás los ciega de esa manera. Pero algo que yo digo que nosotros tenemos que tratar y tener esa convicción de seguir pase lo que pase. Amén. Sabiendo que no luchamos por algo en esta tierra, sino por nuestra salvación. Amén, aleluya. Un ejército grande en extremo. Y yo meditaba en esta vida y meditaba y decía yo, si todos contamos siquiera unos 30 y ya vemos unas 30 personas y todos meditamos en 30 personas, se hace una gran multitud. Se llena el local, se llena la iglesia, se abre la filial en Del City, se abre la filial en Springfield. Amén. Y el 14, quiero leer el 14 de 37 de Ezequiel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, el Espíritu Santo, en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Nosotros oramos por las almas, nosotros pedimos, y yo recuerdo que el jueves, la hermana Magdalena decía que había que orar por las almas. Y yo estaba meditando en esto, y a veces nosotros sí oramos por la vida, oramos por las almas, pero muchas veces cuando eso pasa en las congregaciones,
Cuando ya las vidas llegan al caminar de Cristo, se preparan y predican la palabra. A veces cuando tratan de vivir una vida recta y son rectos y tratan de vivir la palabra como tal, y así la exponen, muchas veces por eso son censurados, son criticados, son marginados. Después de que la iglesia ha estado orando por ellos, después de que la iglesia ha estado ayunando por las almas, los están latigando el cuerpo de Cristo. Aleluya. Están en las iglesias, muchas veces pasa eso, que Dios nos ayude, hermano, porque Dios no nos ha llamado a eso. Gloria a Dios. Dios nos ha llamado a que nos ayudemos unos a otros, sabiendo de que todos, a fin de que todos seamos salvos. Para eso el pastor, yo creo que esa es su visión, de que todos lleguemos en aquel día a coronar esa carrera. Amén. Y quería llevarnos a otra porción de la palabra. En segunda de Samuel. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Samuel. Quiero leer el primer capítulo. Y el texto base que tengo es el 21. Amén. Dice el 21 de segunda de Samuel, el capítulo 1, 21. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Yo meditaba en esto y que David, dice la palabra, que era conforme el corazón de Dios, de Jehová. Y Saúl lo perseguía a muerte, hermano. Pero cuando Saúl muere, y Jonatán, Saúl hace duelo por él. Saúl dice, en el 11 dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Amén. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta noche? Que como iglesia o como el ministerio misionero del Mesías, tomando los ejemplos de la palabra, cuando una persona se aparta del caminar de Cristo, nosotros tenemos que sentir ese dolor. Amén. Ese duelo, ese vacío que ¿qué le pasó a aquella vida? Y tenemos que sentir, porque dice la Biblia que nosotros somos un cuerpo en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno está ligado al cuerpo. O sea, Amén. cada miembro que usted ve está ligado al cuerpo para su propio crecimiento, dice la Amén. Biblia. Así es. O sea, todo, si usted es parte del cuerpo, usted está ligado al mismo cuerpo, y si usted se quita un miembro de su cuerpo, usted va a sentir dolor, porque está ligado al mismo cuerpo. Y todos los miembros necesitan uno del otro para su propio crecimiento, dice la Biblia. Amén. Así es. Para el crecimiento. O sea, yo no comparto cuando alguien dice, si un predicador dice que Dios bendiga ¿cómo quiero decir? Que Dios bendiga a los calientabancas o a los que vienen solo los sábados. Yo no comparto eso, porque si esa vida está arrepentida es parte del cuerpo de Cristo. Y como miembro de Cristo necesita de ese otro miembro para su crecimiento. Amén. No sé si usted ha meditado que una uña puede ser una uña, pero si usted se la quita, ya hay algo que para agarrar usted va a sentir que le molesta. Amén. Sí, puede ser algo muy insignificante, pero es parte del cuerpo. Amén. Y aunque usted lo vea quizás aquella vida que solo viene como le estaba diciendo, un sábado, solo viene solo los sábados, es parte del cuerpo si está arrepentido. Amén. Es parte del cuerpo. No importa que no tome un privilegio, es parte del cuerpo si está arrepentido. Gloria a Dios. ¿Cómo usted, como alguien que ama a Cristo, dice la palabra que no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano?
¿Cómo usted que dice que ama a Dios, a alguien que porque no toma un privilegio lo va a desechar o lo va a discriminar de una manera de esa? No puede, porque usted necesita de Él como parte del cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Yo quiero que usted medite en esta palabra y en usted mismo. ¿Cómo han caído los valientes? Y yo voy a leer todo del 1 al 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo: ¿qué había de enseñarse a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Yo meditaba que la palabra nos enseña que nosotros somos soldados de Jesucristo, ¿verdad? Como soldados de Jesucristo. Y en un ejército convencional, en un ejército tradicional, de acá, terrenal, no solo hay soldados marinos, está la fuerza aérea, la marina y la terrestre. Pero aparte de eso, hay un grupo élite. En mi país son los comandos de fuerzas especiales. Esos son los primeros que se enfrentan en la guerra. Esos son los primeros que son enviados a la batalla. Cuando la guerra está dura, cuando la guerra está que no puede entrar ni la marina ni la fuerza aérea, estos son enviados, estos son los primeros que son enviados. Y no son enviados a reírse, son enviados a abrir brecha para que el otro ejército pueda entrar. Y son enviados prácticamente a la muerte, porque ellos son entrenados tanto en el aire, en la tierra, en el agua. Tienen las 3 categorías. Son fuerzas especiales. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que David hace duelo por David, dice. David hace duelo por Saúl, perdón. Y dice: ¿cómo han caído los valientes? Ahora le pregunto, ¿cómo usted medita cuando una persona que ha predicado y Dios lo ha usado de una gran manera y se aparta del camino? ¿Cómo usted medita en él? ¿Lo medita con ese duelo que David hacía por Saúl? Amén. Y aún Saúl lo perseguía para matarlo, y esa era una guerra entre los dos. Aleluya. Pero él hacía duelo y decía: ¿cómo han caído los valientes? Amén. Gloria a Dios. Y hace algo bien importante, que es que pone al pueblo en ayuno, aunque ya no lo podía revivir. Pero si lo movemos espiritualmente, puede ser que esa vida ha caído de la gracia de Dios. Pero si nosotros hacemos duelo, hacemos ayuno como David lo hizo, esa vida se puede restaurar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice de aquí: no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y llegamos al 21. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás. Y esto lo vemos con signos de exclamación. La palabra lo describe que estaba dolido, estaba llorando por aquel hermano. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en sus vidas, tampoco en sus muertes fueron separados. Si usted tiene un amigo y ese amigo literalmente muere, usted va a sentir ese dolor. Si usted tiene un hermano y ese hermano literalmente muere, usted va a sentir ese dolor. Así mismo tiene que ser la iglesia, porque somos hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Fueron más ligeros que las águilas, y este era Jonatán, que era ligero más que las águilas, más fuerte que los leones. El 24 dice: hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites
¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? Yo le pedía que meditara en estas personas porque no sé si usted muchas veces de alguien que predica usted, cuando a veces anda quizás que no quiere seguir en el evangelio, y esa vida de repente esa persona, ese que siempre es puesto a pelear en el frente de batalla, ha dado una palabra que lo ha confortado, que le ha ayudado a seguir y le ha dado convicción y le ha fortalecido Dios por él. Y dice el 25 con un signo de exclamación, y este no es de alegría, es de dolor, hermano. Aleluya. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán. Esta exclamación David lo hacía con un gran dolor en su corazón. No lo hacía, no se reía porque Saúl había muerto, porque era enemigo de él. Aleluya, amén. Aún Saúl perseguía a David, y en una ocasión tuvo la ocasión David de matar a Saúl. Amén, así. Pero dijo que Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Era de matar lo que se refería. Dice, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y ahí está la exclamación de regreso en el 27. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y es que los valientes, como les decía, en un ejército tradicional, son los primeros que son enviados al frente. Son los primeros que probablemente no van a volver, probablemente la familia nunca los va a volver a ver. Y ellos son los primeros que son en el camino, en el caminar de Cristo, en el camino de Dios, en lo espiritual. Ellos son los primeros que muchas veces son más atacados por el enemigo. Amén. Son más, el enemigo les tira a muerte, les tira a matar, porque saben el potencial que tienen, porque saben el conocimiento que tienen. Como les decía, estas fuerzas élites son entrenadas de una manera que ninguno de los anteriores, ninguno de las tres, de la Fuerza Aérea o la Naval, son entrenados como ellos. Ellos son entrenados a una dimensión de que casi prácticamente los entrenan como animales. Son personas que están decididas a morir. Amén. Y yo quiero que se quede con esta palabra. Y por eso le pedía que meditara en esa vida. Yo no sé si usted lo siente o si usted ha meditado en esa persona. Y en el 26 dice, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Por eso le pedía desde el principio de que usted meditara en esta persona. Y si usted puede sentir angustia por ese hermano, por esa vida, es Dios que se lo está haciendo sentir, que Dios que se lo está haciendo ver. Es Dios que le está haciendo ver a la iglesia cómo tiene que caminar, Gloria a Dios, amén. cómo tiene que seguir, qué es sentir el amor por el prójimo, por el hermano. Jesús. Y como le dije al principio, yo meditaba en estas dos personas, en estos dos jóvenes que predicaban, que eran de gran testimonio, que se subían al altar, y eran jóvenes que increíblemente yo decía, yo no puedo como ellos, no soy como ellos. Y eso me daba a mí un coraje dentro de mí a seguir en el caminar. Yo no sé si sea su hermano, un amigo, no sé si sea un familiar suyo. Gloria a Jesús, amén. Pero lo que Dios le está hablando a la iglesia ahora es de que nosotros, como Jonatán, como Saúl, como David hacía, que él hizo duelo por estas dos personas, y hizo ayuno, y hizo al pueblo a ayunar, y se rascó sus vestiduras, que así nosotros sintamos cuando una vida, como Ministerio Misionero del Mesías, que
está en crecimiento. Quizás vamos a ver muchas vidas, quizás, y en el caminar quizás sean tentados por el enemigo y lleguen a sucumbir. Y nosotros nunca hagamos eso de criticarlos, de señalarlos, sino de que toda la iglesia pueda, así como hizo Moisés, que sacó los huesos de José de Egipto, así como hizo David, que hizo duelo por Saúl y por Jonatán, así nosotros sintamos el dolor por aquella vida, por aquel hermano. Y yo les pedía de que meditaran en el valle de huesos secos, porque yo sé que Dios le hizo ver muchas personas a ustedes. Yo sé que usted conoce muchas personas que quizás tipifiquen ese valle de huesos secos. En sí el capítulo 37 tipifica a Israel. Pero quizás ahora nosotros podemos haber visto aquellas vidas con predicando, ayudando, que eran grandes consejeros. Como le dije, de aquella vida que tenía el don de visión, que eran tan reales las visiones. Lastimosamente, el enemigo les ha ganado la batalla, pero aún están vivos. Aún el Espíritu Santo de Dios puede entrar en su vida. Y para eso ha nacido el Ministerio Misionero del Mesías con una visión diferente. Para eso es que Dios lo ha traído a usted. Yo meditaba cómo de repente vienen los hermanos de Springfield y digo yo, Dios tiene que haber puesto un amor. Dios tiene que haberlos traído aquí por algo. Dios les tiene que haber hecho sentir que vengan desde allá hasta acá, porque Dios tiene un propósito con cada uno. Gloria a Dios, amén. Cuando yo leía el 26, angustia tengo por ti, hermano mío, sentía un dolor en mí. Porque a veces es duro, ¿no? Y uno como humano no puede entender. Pero como tal vez aquella vida está aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo. Aleluya. A sentir el dolor de aquella vida. A sentir, a dolerse, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y como les digo, yo meditaba. Y yo leía eso. Sentía aquel dolor. Y se me quedó esta parte. Angustia tengo por ti, hermano mío. Yo no sé si usted puede mencionar el nombre de Dios. Pero David menciona el nombre de Jonatán, que era por quien él más lloraba. Cuando nosotros sintamos el dolor del hermano, usted no se va a gozar de otro hermano porque esté pasando gran tribulación. Ni aunque así lo haya criticado, ni aunque así le haya dicho, lo haya insultado. Porque Saúl perseguía a David para matarlo. Aleluya, amén. Y vemos este ejemplo, ni aunque así, en una parte de la palabra especifica que mientras David tocaba el arpa, Saúl quiso matarlo. Y ni aún así él hizo duelo por Saúl. Sentía aquel dolor porque dijo, este fue ungido, como si no hubiera sido ungido con aceite, como si no hubiera predicado una vez, como si Dios nunca lo hubiera usado, así cayó, como si Dios nunca le hubiera dado una palabra para el pueblo. Y ese era el dolor que David sentía. Yo no sé si usted lo siente, pero yo voy a pedir a quien me cedió el privilegio de que dirija la oración final y que
Es Dios que nos está enseñando a que nosotros como iglesia, como ministerio misionero del Mesías, sintamos el dolor por aquella vida. Que así como David hizo duelo, no importaba quién fuera, era una vida que sirvió en la iglesia, era una vida, era un alma que le pertenece a Cristo. Así nosotros también tengamos esa vida y que todos sintamos el mismo dolor, no importa quién sea. Yo lo dejo con esta palabra: angustia tengo por ti, hermano mío. Y usted medite en esa persona que yo le pedí al principio. Y voy a pedir a quien me dio el privilegio de que